Ay, qué alegría de verdad empezar este podcast con esta música y con estos bailes aquí de todo el diner que lo tenemos aquí levantado. ¿Cómo estás, Rodrigo? Pues estoy viva. ¿Estás como viva? Dice Terelu. ¿Cuántas guardias? Porque es que yo ya no... ¿Cuántas guardias? ¿Cuánto tiempo llevas trabajando? Pues mira, es una pregunta interesante y así aprovecho y vindico cosas. Llevo trabajando de 72 horas 48. Y mañana más. Dios mío. Bueno, estamos con Rodrigo... A 10 euros la hora. Un detallito, un pequeño detallito, sin más. ¿Cómo te presento? Siempre esto ahora, porque mira, la temporada pasada estábamos haciendo como unos audios en los que yo invitaba a la gente, no sé qué, y ahora en esta temporada estoy como haciendo una introducción al principio y como que nunca sé bien cómo empezar con la gente, porque una de las cosas que me estoy dando cuenta es que hacemos todos un montón de cosas, ¿sabes? Entonces yo te iba a presentar un poco como poeta, pero es que además tienes un montón de cosas y tampoco creo que te guste mucho que te presente como poeta. De repente la gente habrá escuchado, este chico es médico, es poeta. Entonces voy a hacer como una lista de cosas que yo tengo por aquí para que la gente se haga una idea del cerebrito que tengo aquí enfrente. ¿Qué cosas has hecho tú? Entre otras cosas, así sencillitas, has estudiado medicina y filosofía. Has estudiado en el Conservatorio Profesional de Viola, trabajas como nefrólogo en la sanidad pública, desde aquí esa reivindicación. Has hecho performance y has escrito varios poemarios, entre ellos La acaricia de las amapolas, Aureus, El libro de los arquitectos, Edad, Desear la casa. Has ganado bastantes premios. Y el último de los proyectos que has presentado son Los prodigiosos gatos monteses, que es una crónica de la pandemia, pero que en la que mezclas como un montón de géneros literarios. Ahora, después de esto, todo lo que he leído, ahora me dices cómo cojones te presento yo a ti. David, también soy Tauro. Es verdad, esto ya lo sé, sí. Llorar y enfadarse. Exacto, llorar y enfadarse, movida segura. Entonces vamos a ver si nos acabamos bien esta charla y nos matamos, ¿no? Pero ¿tú crees que todo esto que te he contado te define o cómo te definirías tú? Pues a ver, en el plano artístico soy como creador en un sentido amplio, ¿no? Porque al final sí que es verdad como que me interesa mucho la literatura y he trabajado como editor y digamos como que me han reconocido cosas, pero bueno, he hecho algunas performances en sitios interesantes, quizá no muy buenas, pero no todo lo que tenemos que hacer es excelente. Eso ya no depende de ti. Eso no depende. Eso ya que lo diga la gente. Sí, por eso lo digo. Exacto, por si acaso, ¿no? Pero bueno, un creador artístico. Y además el tema del que vamos a hablar hoy, que es un tema como, bueno, bastante potente, no sé muy bien tampoco cómo enunciarlo. Esto es muy queer, todo es raro, todo es abierto, todo es diferente, todo es como... Vamos a intentar hacer como un poco, pues esto, que sea lo más abierto posible. Hay gente que habla de abuso, hay gente que habla de violación, hay gente que habla de violencia sexual. ¿Cómo te gustaría a ti enfocar esta conversación? ¿O qué términos te hacen sentir a ti más cómodo? Pues mira, como creo que el abuso y la violación tienen, a día de hoy, de hecho, por un problema incluso de discusión sobre la ley, como bastante complejidad y demás, yo creo que la violencia sexual abarca un espectro mayor. Donde además muchas más personas pueden como sentirse leídas o pueden incluso discutir, ¿no? En un sentido más amplio. Yo creo que es un término paraguas, o sea, es más útil. Sí, que es más útil. Es verdad que tanto de violencia sexual como de abuso emocional se habla como muy poco dentro del colectivo y más aún cuando son abusos o violaciones o violencias sexuales que suceden entre hombres, ¿no? ¿Por qué tanta movida con esto? ¿Por qué cuando pasa algo entre hombres es como que se queda un poco soterrado? Yo creo, y bueno, también entre mujeres, entre parejas Sí. de lesbianas, bisexuales, etcétera, creo que principalmente es porque no hay una política, ¿no? O sea, y de hecho impera la norma de la vergüenza. La vergüenza es como lo contrario a la política, entendiendo, a mi juicio, o para lo que para mí es la política,
que es la enunciación, la conversación, ¿no? La posibilidad de conversar entre gente que se presupone igual o que se presupone que puede mantener una discusión en torno a algo, ¿no? Entonces, la vergüenza sirve precisamente para romper las estructuras de la política, ¿no? Y para hacer pensar pues, que una persona está sola en algo o que eso que sucede no le sucede a más personas o que lo tiene que soterrar y guardar, encapsular para una conversación de psicoanalista en el sofá y de psicólogo, porque encima tiene que pervivir una idea de trauma alrededor de la violencia sexual y demás, cuando en realidad pues es eso, ¿no? O sea, creo que lo que impera es esa norma y sobre todo porque no tenemos eso, conversaciones de amigas, diría yo. Primero se empieza toda política por una conversación de amiga. Qué bonito esto, ¿no? O sea, me parece súper necesario porque yo creo que de una de las cosas que más me he dado cuenta en todo este proceso del podcast es precisamente eso, la falta de espacios para conversar de una forma un poco más relajada sobre temas que son un poco fuertes, ¿no? A veces, o experiencias que son potentes, con una mayor naturalidad o humanidad incluso, ¿no? Como que todo tiene que estar revestido como de un megadiscurso súper elaborado de no sé qué, en vez de, pues lo que dices tú, ¿no? Dos amigas que se sientan a tomarse algo y pueden charlar sobre lo que les ha pasado, les pasa o les preocupa, ¿no? Sí, total. De hecho, bueno, esto quizás es un poco conflictivo, pero yo estoy como un poco hasta las narices de determinadas personas que enuncian los cuidados, así en plural, o la responsabilidad afectiva que has de tener con un desconocido con el que te acostaste anoche, y que generalmente lo utilizan de una manera muy academicista para hablar de experiencias y sobre todo para generar formas o estructuras de manipulación, ¿no? De personas que se manejan muy bien en un discurso o en una serie de lecturas. Intentan hacer pasar a los demás, sobre todo por el peso de esas lecturas, cosa que no tienes ni por qué leer ni por qué tal, y que me lleva a hacerme preguntas, ¿no? O sea, yo estoy muy contrario de la responsabilidad emocional. Yo creo que los cuidados son la acción. Como tú cuidas a una persona y además a veces no cuidamos a las personas y no pasa nada tampoco. Porque es así, porque no venimos al mundo a ser limpios como un cristal y honestos, sino que a veces somos contradictorios, reguleros, malrolleros. Sí, que hay como que reivindicar toda esta parte que es la sombra, ¿no? Que todos tenemos y que ahora se reviste todo de esa responsabilidad emocional y de ese cuidado y que a veces tanto discurso como que está escondiendo o una manipulación o esto lo hago por cuidarte, porque también luego está todo este universo, ¿no? De esto te lo digo por cuidarte, esto te lo digo por tu bien, pero a lo mejor detrás de eso hay como otras... Lo que hay es un discurso súper pendenciero para atar a las personas a los demás y no tenemos que estar atados a las personas con las que vamos hasta el final en esta vida, pero ya está. Y esas personas no te pueden exigir eso, ¿no? Tú al final decides caminar con alguien y punto. Y evidentemente hay que ser responsable, pero creo que ser responsable afectivamente con alguien o cuidar a alguien. O sea, también hay que aprender a discriminar. Si cuidas a todo el mundo, ¿qué es el cuidado, no? Yo a mi compañero petardo de curro que me trata mal, no le voy a cuidar. Ya. Y no pasa nada. Tampoco le voy a hacer a perseguir para hacerle putadas, pero... creo que como hay una búsqueda, igual, ¿no? A una persona que conozco de una noche, si no quiero tener algo más, porque tengo que escribir un texto, no sé, una Biblia para dar una explicación. A veces es mejor no dar explicaciones. A mí no me las han dado y las he preferido. Y hay veces que me han dado explicaciones y prefería que no me dieran ninguna explicación. Ya. No sé, es complejo el tema, la verdad. Vengo un poco quemado de gente que solo habla en la asamblea de cuidados y que después se dedica a maltratar a todas las personas que tiene a su alrededor. Además, yo creo que, por ejemplo, hablo en mi caso, ¿no? Es verdad que en los hombres gays nos socializamos, y yo ahora estoy como mucho con este tema, nos socializamos mucho desde lo sexual, ¿no? O al menos yo hablo por mí, no voy a hablar por nadie más. Pero he socializado mucho desde lo sexual y entonces desde ahí a veces he sentido como la dificultad que cuando establezco como algún tipo de relación que va un poco más allá de lo sexual, a ver si me explico. Entro por lo sexual, nunca mejor dicho, y luego conecto con lo emocional, sí, ¿no? Pero de repente, ¿qué pasa si de repente estoy conectando con alguien desde lo emocional y luego eso puede pasar a lo sexual? Que hasta yo mismo me lo juzgo. En plan, si de repente conecto con alguien desde lo emocional, entonces ya no puede ser sexual o lo sexual no está funcionando. ¿Por qué nos socializamos tanto desde ahí? Mira, yo creo
que esto es un San Benito que nos ha caído a los maricas. ¿Verdad? O sea, es mentira que los que socializamos por el erotismo somos nosotros y los demás no. O sea, el mundo está impregnado de erotismo. Lo que pasa es quizá que somos más explícitos, que existe una ruptura de determinadas normas y que por lo tanto, como tenemos otra serie de normatividades, pues se visualizan una serie de cosas que extrañan a los demás. Pero vamos, el erotismo es la máquina que nos hace, no sé, querer atravesarnos los unos a los otros, querer estar con los demás, o sea, de una manera o de otra. Entonces pienso que la fuerza del erotismo, o sea, ¿por qué tener la fuerza del erotismo? Estoy muy a favor de ser eróticos 24/7, o sea, muy a favor de ser eróticos. Viva el erotismo. Lo que pasa es que a la vez eso, ¿no? O este San Benito que dices tú, que no sé, nos ha colgado sobre todo a la gente gay o a la gente queer en general, ¿no? Porque la gente bisexual también lo hemos hablado. A la vez puede esconder o puede dificultar o puede invisibilizar ciertas violencias, ¿no? Porque es como, no, como tú eres promiscuo o como tú eres, como tú ejercitas mucho tu promiscuidad o tu libertad sexual, bueno, es que es normal que esto te pueda pasar, ¿no? Que un abuso, que una violencia sexual hacia ti te pueda pasar, ¿no? E incluso a uno mismo, si te has como construido mucho desde ahí, a veces como que es difícil identificar dónde está el límite, ¿no? Pero eso es como, son las lógicas como que tenemos, ¿no? Que de hecho tiene que ver con la estructura política, ¿no? De la limpieza. O sea, precisamente responsabilizar a la persona de una cosa que no ha elegido, ¿no? Uh-huh. El erotismo es un juego constante, la sexualidad es estar jugando, ¿no? Y precisamente la violencia sexual es cuando ese juego que tiene una serie de normas que se eligen, que no se eligen, que llegan, que de repente dices, uy, pues aquí me quedo con ellas. O sea, cuando se transgreden, se rompen y cuando además esa ruptura produce un daño, ¿no? Y, o sea, creo que no son como cosas comparables, pero evidentemente nos meten, como tú dices, justo en esa situación, ¿no? En el se lo ha buscado, que es una especie como de limpieza estética, precisamente porque necesitan un tipo de relación y por lo tanto cuando se da otro tipo de relación distinta, pues lo que hacen los que juzgan es decir que se lo ha buscado, ¿no? Que eso tiene esa relación. Y la Yo culpa, creo, ¿no? También que la idea de que estamos hipersexualizados, ahora voy, la idea de que estamos hipersexualizados permite pensar que transmitimos una reproducción aberrante, o sea, la reproducción social de la que hablaban los marxistas, que también es una reproducción biológica, pero también es una reproducción de las prácticas y de la cultura, implica que nuestra forma de reproducirnos como monos, como nos dicen, como tal, como gente en cueros, como animales, como qué vergüenza, lo que sucede, que se vayan a la casa de campo y que los encierren, toda esa forma de animalizar o de reconvertir o de convertir en un monstruo, tiene que ver con la idea de que hay una reproducción torcida, ¿no? Y cuando hay una reproducción torcida, precisamente, cuando eso se tuerce de verdad, pues entonces te lo has buscado. Porque tú hablas mucho desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Del que te juzga. Pero luego también está nuestro propio punto de vista, ¿no? En el que a veces como individuo, ¿no? A nivel personal, de repente no sé si, o es difícil, a veces se sitúa en un lugar difícil, diferenciar entre dónde está algo que me gusta y dónde está el abuso, ¿no? Como dónde marcamos como el límite. En las reglas del juego, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo en la posibilidad de una comunicación de iguales. O sea, presuponer que puedes decir un que puedes... O sea, que eso se puede aceptar. Yo creo que va por ahí. Claro. Sobre todo como en, no sé, en una forma más comunicativa de erotizarnos, de sexualizarnos y demás. Pero ¿tú crees que nos cuidamos bien? O sea, entre nosotros, dentro de la comunidad... Los gays. Sí, los gays. Pues depende, unos sí, obvio, unos claro, sí, otros no. Estamos aquí generalizando, pero, obvio, pero ¿no crees que hay un tema, ya que hablabas antes de los cuidados, que sí que es verdad que por mucho que a lo mejor tú quieras quedar con alguien a echar un polvo y a lo mejor no quieras demasiadas explicaciones, no quiere decir que no puedas encontrar un lugar de cuidado, no de cuidado en plan de una parrafada, como decías antes, pero sí como de cuidado de decir, vale, estos son tus límites, estos son mis reglas, esto es lo que estamos buscando, ¿estamos ok? Pa'lante. Es que
yo tengo un problema con las comunidades, ¿no? Ajá. Porque una comunidad es una comunidad de vecinos también. Y las comunidades no son lugares simplemente o sencillamente buenos o sencillamente deseables, son los lugares donde se producen gestos de violencia, donde la gente te puede molestar, donde tu pueblo es una comunidad y donde de repente en las fiestas pueden venir a insultarte a la ventana de tu casa. Y de hecho el sexilio tiene que ver mucho con la ruptura de la comunidad y llegar a otra, ¿no? Entonces en la comunidad gay pues también existen, ¿no? En nuestras comunidades, en nuestros círculos existen formas de hacernos daño, ¿no? Y además yo no pertenezco a la comunidad gay, yo pertenezco a la comunidad de los disfrutones y las disfrutonas. Así divido el mundo entre gente que se casa y que defiende la institución del matrimonio y los que hemos venido a disfrutar. Y entonces en ese mundo de los disfrutones el erotismo nos permite evadirnos, no saber con quién terminas esta noche, no saber quién es, decir que eras marica hasta que de repente dices sorpresa, ¿esto qué es? O sea, eso es la comunidad disfrutona y yo soy comunidad disfrutona, la verdad. Tauro, completamente Tauro. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir que no sepas? De hecho, el otro día me pareció muy guay porque escuché a Isabel Coixet en una entrevista en la SER hablar de que muchas veces nuestra cabeza, nuestro corazón y nuestro coño nos dicen cosas diferentes, ¿no? Y que a veces esto nos mete en algunos problemas o en algunas cosas un poco conflictivas. Pero es que esa es la sal de la vida. Claro, cariño. O sea, el conflicto. De conflicto en conflicto, de tontería en tontería, de míralo, por favor, qué guapo, no le voy a hablar en un año. O sea, es que ese es el conflicto. Es que va de eso, va de ser contradictorias. A mí me parece estupendo lo que dijo, la verdad. O sea, brava. Vamos. ¿Y cómo podemos hablar de todo esto, ¿vale? Sí. Sin entrar como a demonizar a la gente, como cuando hablabas de los disfrutones y de las disfrutonas, ¿no? De esa comunidad. ¿Cómo podemos hablar de todo esto que es también el abuso y la violencia y cuando se sobrepasan esos límites del disfrute sin juzgar a la gente? Bueno, es que tú me vas a decir que no juzgas, obviamente, ¿no? ¿Que no juzgo? Vamos, o sea, me encanta juzgar. Creo que es la cosa más divertida. Y que no diga que soy un juzgón, o sea, por favor. También nos pasamos la vida juzgando. Nos pasamos la vida juzgando, es divertidísimo. Soy de la comunidad de los juzgones. De los juzgones también. De los juzgones, sí, total. O sea, me lo paso muy bien juzgando. Ay, perdón, se me ha ido el hilo. No, que como no juzgamos a la gente por permitirse disfrutar y que eso pueda acabar en un problema donde se sobrepasan los límites, ¿no? Porque, a ver, evidentemente, entiendo que te puede pasar, ¿no? Pero que si tú estás encerrada en tu casa y no socializas con nadie, entiendo que es un poco más complicado que alguien llegue a tu casa, abra la puerta y te haga algo. Mira, no es exactamente lo mismo, pero lo voy a tratar de explicar de una manera... Bueno, quizá me voy por otro tema y salto la pregunta. Venga, de repente. O sea, pero tú sabes Hearthstopper o como se llama la serie. Vale, pues como que después de Hearthstopper, que me parece muy bien que salga ese tipo de producción de ficción que estaba muy guay, yo la veo para aprender inglés y demás, o sea que me la pongo siempre y como tal, no sé qué, y lloro como un descosido. Hay muchos nostálgicos de personas que piensan que habían de tener en su adolescencia ese tipo de apertura a la sexualidad, que es una sexualidad en el fondo liberal, la idea de que nosotros podemos tener relaciones limpias, sin dobleces, que podemos acceder al sexo sin ninguna clase de daño, que podemos acceder a las relaciones humanas sin dominar situaciones, sin acabar heridos por otras situaciones, sin ser injustos. O sea, una idea, o siendo injustos pero teniendo un canal resolutivo que produce una ignición y que todos felices y comen perdices. Entonces es como, no sé, yo no cambiaría mi adolescencia de ser como absolutamente despreciado en el colegio de curas y terminar con lo que en Canarias llamábamos los collos, que es como el grupo de los macarrillas, siendo como un malaje quinceañero y haciendo cosas muy malas y accediendo a la sexualidad de una forma, no sé, no rompería con él. O sea, y creo que eso es como la esencia del punk, no es llevar una cresta, sino es la idea de que no hay un arrepentimiento por un pasado exactamente, te puedes arrepentir de acciones que has hecho, pero no quieres otra vida, o sea, esta es tu vida, te ha tocado, la sigues.
la consigues, a veces se desmorona, ¿no? Pero me parece como erróneo pensar que puedes acceder, por ejemplo, al sexo de una manera simplemente transparente. Es una idea liberal, ¿no? Que además quita un montón de monstruos mentales y de incluso de cuerpos monstruosos, porque nos generan una serie de estereotipos en torno al acceso al sexo, ¿no? Y generan pues esas dualidades, como estabas un poco señalando, de cómo podemos gozar y permitir si al final no sé cuántos. Pues porque en el fondo, cuando nos adentramos en el sexo, no, aunque sea un juego, no tenemos todas las normas determinadas. No, o sea, puedes hacer un de oca a oca y tiro porque me toca de repente, ¿no? Y eso también es vivir. Y creo que es mucho más interesante esa formulación que la formulación de la nostalgia de un pasado mejor, porque a mí me encanta haber sido un niño que se tuvo que ir de su colegio de curas y llevarse con los más sinvergüenzas y hacer las sinvergonzonerías y no sé, y hacer cruising y determinar, no sé, es que me parece bien, yo no necesitaba enamorarme del chico del equipo de fútbol, ¿sabes? Sí. También me enamoré del chico del equipo de fútbol. Que lo has hecho un poco todo, o sea, lo has hecho un poco. Una oreja de Van Gogh. Cantas, actúas y pintas, escribes poemas, o sea. Sí, sí. Pero no crees. A ver, esto me parece fantástico y estoy súper de acuerdo con tu reflexión. Y a la vez, creo que dentro de lo que tú dices, que estoy súper de acuerdo, porque como esta idea como súper naif de cómo tendría que haber sido nuestra vida, nos robaron la adolescencia, no sé qué, pero hay un punto que es real, que es una realidad. Es decir, ay, pero a mí que me lo roben todo. O sea, que me lo roben todo. Eres el perfecto invitado, genial, porque me llevas todo el rato a la contraria, así que esto da muchísimo más juego. La gente va a estar así que súper enganchada. Perdona, que no nos roben nada. En plan, todo bien, todo feliz, súper buen rollo. O sea, que me gusta, pero entonces tú quieres que te roben todo, ¿no? No, pues, no sé, sí, a veces sí, que se lo queden. Que se lo queden. ¿No? Que se queden en el matrimonio, que se queden sus tontunas, ¿no? Que se queden ahí con sus niños y su apartamento en Benidorm, que se lo queden. ¿Qué quieres que te diga? Que se lo queden. Yo no lo quiero. Vale, no sé cómo hilar esto, porque claro, el tema va fuerte. Porque aparte de todo este universo, sí, está todo este movidón de la chemsex, ¿vale? Que estamos viviendo también como un aumento de... Bueno, pues de gente que por muchas problemáticas que obviamente son muchísimo más complejas de hablar que aquí en un ratito entre dos, pero sí es verdad que yo creo que todo este tema también ha desvelado que por mucho que tú pienses, y estoy súper contigo en plan de que me roben todo y tal y cual, sí que es verdad que hay unas problemáticas que si no se abordan pueden terminar en movida, sí, ¿no? Entonces, en plan, que una cosa es disfrutar y encontrar como los huecos de júbilo. De júbilo y de disfrute y de equivocarte y de cagarla y de hacer cosas que no se supone que tienes que hacer y demás, que estoy súper de acuerdo con no idealizar nada. Pero que hay veces que un caldo de cultivo ayuda a que de repente la gente, como por ejemplo con el tema del chemsex, se sume a una tendencia que le puede llevar a un lugar un poco complicado, ¿no? Sí. Yo tengo como algunas reflexiones o intuiciones acerca de, no lo tengo como muy claro, pero bueno. A ver, sobre la chemsex. La primera es que a mí me pasa una cosa que, y esto es como un poco yoísta, pero que para ser escritor, o sea, yo siempre lo digo como un escritor es como un sociópata que le gusta a la gente. Entonces, o como un antropólogo, que es lo mismo. Tienes el afán por estar en sitios y manipulas situaciones para llegar a cosas y verlas. O sea, a mí me encanta. Es como el cuadro de Caravaggio de la incredulidad de Santo Tomás me fascina. O sea, Santo Tomás es uno de los personajes bíblicos que más me gustan porque me parece muy bien el si no lo veo, no lo creo, ¿no? El necesito estar y necesito verlo y tal. Y entonces eso me ha llevado, porque estoy escribiendo sobre chemsex, a ir a bastantes chemsex. La cosa es que no me gustan nada, pero... Podemos explicar a la gente, porque puede haber gente... A ver, entiendo que... ¿Qué es el chemsex, ¿no? ¿Qué es el chemsex? Bueno, pues el chemsex es en definitiva generalmente sexo grupal con drogas que se suele dar como en hombres que mantienen sexo con hombres y como particularidades que yo sí he visto dentro de las personas que se unen, que es una intuición, es que y sí que me parece un problema de la
político y serio, como señalabas, aparte de que tiene una parte del abuso, ¿no? O sea, de cuando cuando las personas están bajo los efectos de tal, es más sencillo confundir el rojo con el verde y el azul con San Pablo. Pero aparte de eso, sí que he visto una cosa que a mí me sorprende mucho, que es que muchas personas racializadas, que además si hablas con ellas ves que huyen de sus países, ¿no? O no que huyan, ¿no? Pero que hacen una especie como de sexilio, o sea, como que quieren tener una vida sexual distinta que no obtienen pues cerca de sus familias o cerca de tal, terminan en grandes ciudades europeas, yanquis, etcétera, y terminan precisamente por una cuestión racista bastante solas y utilizan el chemsex porque al final ahí hay como un tráfico del cuerpo, de quién es la persona más atractiva y demás para poder tener una experiencia conjunta con Grupal, la gente. de encuentro, ¿no? De encuentro con la gente. Que no digo que sea ni bueno ni malo, No. pero sí que le veo grandes problemas, ¿no? Entonces, como que evidentemente me parece que quien lo haga, no sé si es la determinación, con algunas personas con las que he hablado, pues me comentaban que un poco sí, ¿no? Pero esto evidentemente no es sentar cátedra, o sea, no significa, no es una tal. Pero tengo como esa intuición. Y yo creo que también pasa un poco con el tema de las aplicaciones para ligar o para follar, que al final tú estás quedando con gente, y sobre todo la gente que somos queer y que a lo mejor no hemos tenido como esas redes de apoyo o esos lugares de encuentro con otras personas con las que poder compartir nuestras experiencias, que de repente se convierten en lugares de encuentro, ¿no? Y te ves un poco a veces obligado a socializar desde el sexo cuando a lo mejor, sobre todo cuando no te conoces o cuando eres más inmaduro o eres más joven, a encontrar esa socialización desde lo sexual, porque dices, bueno, hay un encuentro, hay una charla, puedo hablar con alguien, y a lo mejor la forma que encuentro es hacerlo desde ahí, ¿no? No encuentro irme a un bar, hablar con alguien random, sino que es como una conexión un poco más directa. Y entiendo que aquí hay un poco también de eso, ¿no? Pues no lo tengo muy claro, porque hay mucha gente que se agrupa en las camps y que ya se conocen, que, o sea, que es como la posfiesta y que van y demás y van incorporando gente nueva. A mí me parece que justo lo de las redes también, un poco en relación con lo que decías, incorporan una idea del coleccionismo, ¿no? De las personas. Como que coleccionas experiencias, pero como tú dices, como si fueran cromos. Entonces al final es un arbitrio un poco extraño, ¿no? Porque lo que te gusta de las personas no se capta generalmente en una foto. Para mí, como que el erotismo es... Por eso tengo un problema con el tema de la pornografía. No creo que la pornografía nos pueda educar toda nuestra estructura del deseo, porque para mí el erotismo es lo contrario de la imagen. O sea, es todo lo que queda... más allá de la imagen, es la imaginación, o sea, es lo que no tiene imagen, es cuando, por ejemplo, quieres ser atravesado por una persona, que dos personas se conviertan en uno, cuando lleva como a las metáforas, a otro estado, ¿no? Entonces, creo que el problema de las redes sociales en ese sentido es que muchas veces te dan como una serie de cromos y, no sé, a mí me pasa muchas veces y quedas con un chico que es esa persona, no es que sea otra persona, es esa persona, pero que de repente el estrato de los gestos, de la voz, de las conversaciones, del olor, o sea, desde las cosas más primitivas, está mal dicha la palabra, pero más rudimentarias, o sea, hasta las cosas más sofisticadas, creo que es lo que compone mejor el erotismo, ¿no? Totalmente. Y sí que pienso que las redes rompen eso, pero bueno, total, o sea, que si quiere alguien conocer a alguien por redes, me parece estupendo, yo también lo hago, o sea, que no... Pero bueno, que te puede llevar grandes decepciones. Te puedes llevar grandes decepciones y que luego hay gente que obviamente, por un lado, como que ayudan a unir a las personas, pero por otro lado te pierdes muchas experiencias que a lo mejor si estás aquí tomándote algo con alguien o si te encuentras a alguien por la calle o te cruzas a alguien, yo qué sé, en una librería, por ejemplo, de repente ves cosas que de otra forma no ves, ¿no? Lo que decías tú, ¿no? En plan el olor, la forma de tratar, de moverse, el gesto, la mirada, que para mí, por ejemplo, la mirada es súper importante. Y como que eso se pierde, ¿no? Y que pasamos como a los cromos, lo que decías. Tú que sabes un poco del horóscopo, Venga. David, en Venus tengo Géminis y, o sea,
ahora estoy como muy por la labor de todo lo contrario, erotizar una relación y postergarla hasta el final sin tacto, sin cosas, es como te deseo, pero no entras en nada, es como vamos a estar 5 años mirándonos a la cara y dentro de 5 años nos daremos un beso, es como, me encanta, eso. Bastante O sea, Heartstopper eso no también. tiene precio. O sea, Bastante eso no tiene Heartstopper, precio. también te lo digo, ¿eh? O sea, que has aprendido de Heartstopper. Sí, hombre, claro, ahí llorando, vamos, soy un chico ideologizado por Netflix, o sea, por supuesto, a favor. A ver, yo creo que está muy guay, ¿no? Venus en Géminis, no sé, yo creo que... A ver, Géminis, que aquí tenemos algún Géminis, son muy como cambiantes, ¿no? Según el día. Según el día una cosa u otra, con lo cual eso de repente puede encajar con hoy me apetece, mañana no, ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. Y que dentro de eso también hay una parte Sí. de gusto, ¿no? De juego, de decir... Definitivamente de calentar. Quieren como las locas. Quieren como las locas. Qué bonito libro, ¿eh? Muy bonito libro. Pues sí. Aparte, que hay una parte muy interesante, que es que tú tienes todo este lado como muy... como de doctor, de señor serio. Bueno, aparentemente serio, porque entiendo que cuando estés trabajando te pondrás en plan más serio. Sí. Sí, ¿no? Y luego tienes toda esta parte artística y que es un lugar como muy interesante desde el que exploras cosas de las que te pasan a ti y las llevas un poco al arte, ¿no? Creo que tú odias un poco esta idea de hay mucha gente a favor o en contra del arte como terapia. ¿Qué piensas de todo esto tú? Bueno, es que estoy muy contrario a las terapias, o sea... En general. Sí. ¿Pero terapias de qué tipo? Yo, la única terapia a la que estoy a favor es las terapias de la conversión y que me conviertan en una mariposa ya, o sea, por favor, me encantaría. En una mariposa monarca, así, bueno. Pero, o sea, no, estoy muy en contra de... No, a ver, no estoy en contra de las terapias, o sea, son útiles, pero sí estoy en contra de un lenguaje que se ha establecido muchas veces, que es como el lenguaje psicologista de personas que analizan cada estrato de las relaciones y que quieren estandarizar cualquier diferencia que existe, ¿no? en las relaciones humanas. Mi amiga María y yo somos como mejores amigas, como amigas hasta la muerte. Tenemos una relación súper perversa. Los dos estamos como un silbo. Y justo creo que es una oposición precisamente a esa idea de estandarizarnos como en el lenguaje, ¿no? De estandarizar cómo debemos sentir. No, es que esto es una técnica porque tal, porque no sé qué, pues a veces sí, pero no sé, genera como una normatividad de estar por casa que te sirve para pensar que sabes sobre las relaciones y muchas veces, no sé, situarte ante las relaciones como si fueran no sé, un cuadernillo caballero. Sí. Y los cuadernillos caballero, pues eso. ¿No crees que desconecta un poco a veces de tu intuición, de la experiencia humana, de lo que decías antes, ¿no? De que a lo mejor tu aprendizaje no pasa tanto por autoanalizar absolutamente todo lo que haces, sino también por cagarla, por equivocarte, por darte cuenta de lo que sí, de lo que no. Por supuesto, y es que además creo que muchas veces muchos planteamientos son como muy ególatras. Y para mí como que la vida está, la chicha de la vida está en los demás, o sea, en la diversión ante los demás. Y creo que a veces genera como... Sí, como estructuras un poco de egolatría, de que autojustifican a la persona. Y, o sea, no digo siempre, y son muy útiles para muchas personas. Y estoy hablando no de personas que a lo mejor tienen una serie de problemas concretos que pueden solucionar. Y de hecho, de verdad que es muy útil para eso. Pero sí que pienso que también hay otras vías. ¿Vale? Sí. O sea, o al menos para mí, la vía de la ficción, de la literatura, no solo como creador, sino como persona que ve cine o que lee o demás, es una vía, la vía de la imaginación me permite conectar con muchas más cosas o aprender mejor que a lo mejor sentarme y que me den un ejercicio cognitivo-conductual, ¿sabes? Para desarrollar con mis amigos. Y desde ahí yo creo que el arte, aunque tú estés en contra de las terapias, es muy terapéutico en el sentido de que es como muy catártico, ¿no? Porque al final hay cosas que a través de uno mismo es difícil de identificar, pero sin embargo cuando la ves a través de una película, una serie, una obra de teatro o una performance, de repente como que hay un montón de cosas que se mueven dentro de ti y cosas que a lo mejor de otra forma no entenderías, de repente las entiendes, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, tú has hablado de momentos o de violencias que has sufrido a través de performance, como por ejemplo en Cerdas que hiciste en el Reina Sofía.
¿Cómo fue para ti el proceso de hacer eso? Pues mira, así como la parte más banal y creo más importante, me llamó Jesús Carrillo y me pidió que montara una performance con más gente y entonces no tenía nada preparado, sabía con quién quería trabajar, ¿no? Pero no teníamos nada pensado y dije que quería trabajar con Rocío Simón, que es una bailarina y performer, y con un amigo Carlos, que es un gestor cultural y que me había dado cuenta por trabajos escénicos previos que necesitaba sí o sí una visión externa, ¿no? O sea, que no puede ser la novia en el bautizo, en el teatro, y tiene que haber gente haciendo otras cosas y es muy guay, a nivel colaborativo creo que lo comparte con el cine frente a la idea del autor, la idea muy colaborativa, ¿no? Esta es como la parte más prosaica, pero para mí más importante porque es mi núcleo, ¿no? Claro. Y en Cerdas nos propusimos tratar algunos aspectos sobre todo sobre el deseo y sobre el deseo torcido, ¿no? Porque era para unas jornadas del Reina Sofía, unas jornadas queer, y a raíz de eso pues empezamos a hablar un poco de la violencia corpórea, ¿no? Y una de las partes que iba sobre la violencia sexual, que era una parte que montaba yo, ¿no? En la que Rocío y yo nos enfrentábamos y nos empezábamos a simular una masturbación mientras hacíamos una danza alrededor de la masturbación y sonaba un texto mío que era una carta a mi violador, ¿no? El sujeto hablaba a un violador y le explicaba poco a poco, susurrándole cómo le excitaba, como haciendo SMR, toda la gente de la sala, menos él. Y entonces situaba a la persona que había sufrido el abuso sexual no como una víctima, no como una persona traumatizada, sino como una persona que se compadecía de que le había violado porque se daba cuenta que deseaba casi todo el mundo y que de repente la única persona que no había deseado le había generado un daño y dice, qué pena, ¿no? Qué pequeño es alguien que tal. Y me gusta ese texto, a mí es mi parte favorita de la performance. Es la parte que quizás se relaciona más con esta conversación. Y bueno, pues para mí era muy importante situar en ese caso a lo que hemos llamado víctima sexual en otro lugar, ¿no? En un lugar de denunciación, en una persona que puede escribir una carta, a su violador, que puede masturbarse delante de un público de 50 personas y explicar por qué les citan todas esas personas, todas las partes de su cuerpo y hacer una danza dando gracias por esa capacidad de éxtasis. No sé, y era un poco esa línea. Perdona, que me lío como las persianas. No, pero es verdad, estoy muy de acuerdo en que como que reivindicar que porque tú hayas sufrido una agresión o una violencia, de repente no eres solo eso, ¿no? Esto es como pues la gente que tiene una enfermedad, un cáncer. Es como que no lo que te pasa en la vida es lo que te define, es como parte de lo que te pasa, pero tú eres algo que va más allá, ¿no? Y es un poco también como lo que hablábamos antes del ser queer, y la dificultad entre disfrutar versus que te puedan pasar cosas versus que tienes que continuar adelante con tu vida, ¿no? Y que no eso va a definir única y exclusivamente lo que eres, y ¿no? Porque creo que el daño, o sea, el cuerpo, que es una cosa que yo me parece muy interesante, que se estudió la filosofía del siglo XX, parece una tontería, pero no es un objeto. Como tú has dicho, o sea, tener un cáncer no reduce, no hace reductible al cuerpo. Sufrir un daño sexual no hace reductible ese cuerpo, no conforma toda su hermenéutica, toda su forma de entenderse en el mundo a través de eso, ¿no? Y creo que es muy interesante ese mismo cuerpo dañado, ¿no? Como esas cicatrices, como decía antes, por una forma de oponerse a la nostalgia, es una forma como de decir, ¿no? Como de oponerse a la idea de que que para repararlo eso podría no haber pasado. Hay un cuento que creo que es de Fernanda Trías, pero no estoy seguro, que es bastante conflictivo, donde una chica sufre una violación por un menor y cuando llega a casa se masturba. Y me parece muy interesante también, evidentemente es muy hardcore, pero si no es de ella, lo siento porque no recuerdo bien, pero sitúa de repente a la víctima en otro lugar. La víctima puede ser una persona oscura, la víctima puede ser una persona con dobleces. No sé, y creo que eso a mí me interesaba a nivel artístico y me interesa mucho como que se reproduzca, ¿no? También. ¿Y para ti cómo ha sido como trasladar una vivencia a algo artístico? O sea, ¿cómo te ha ayudado? ¿Cómo lo has vivido? ¿Es algo natural para ti? ¿Te sale de forma natural? Porque aquí luego hay gente que trabaja desde muchos lugares, ¿no? Sí, para mí, o sea, no estoy como muy a favor del arte vivencial, o sea, sí estoy a favor, pero porque pienso que cuando se construye una obra artística con algo así, en realidad tú estás manipulando la situación, tú ya no eres una víctima. Para mí, que sí que he sido víctima de determinadas cosas y tal,
en el momento víctima, que lo localizo ahora, es una persona que no tiene capacidad de explicar lo que la vergüenza, como dije antes, produce una afasia, ¿no? Una imposibilidad de lenguaje, de discurso, de poder compartirlo. Y cuando tú eres artista, al final, como decía antes, eres un manipulador nato, que le gusta a la gente y ya está. Y entonces puedes manipular ese tipo de cosas. También puedes manipular tu vida, también puedes manipular, no sé, la vida de un familiar y hacer pensar a la gente que te sucedió una cosa que no ha sucedido. Eso es lo guay del arte, ¿no? Y bueno... Y es súper chulo. De hecho, hace poco hablaba de esta idea de la manipulación y de cómo los artistas son los grandes manipuladores. Me parece muy guay que lo digas así porque como que te sitúa en un lugar mucho más empoderado y aparte es una manipulación acordada o consentida, ¿no? Porque al final cuando la gente va a ver una película o cuando la gente va al teatro, acepta de alguna forma ser manipulada por los actores, los directores, los que escriben, todas las personas que conforman parte de la obra te están manipulando y tú estás dejando que accedan a ti para manipular tus emociones, tu conciencia, tus pensamientos y eso es, no sé, me parece como muy chulo. Bueno, se llama caleidoscopio, las cosas estas que miras así, ¿sabes lo que digo? Sí. Pues es como un caleidoscopio, ¿no? Algo así, un montón de trazas que estás señalando y que te expones a verlas de una realidad manipulada pero que quieres ver y que encima de esa manipulación toca con movidas tuyas y con movidas que no son tuyas. Vale. Escribiste un texto sobre este tema de la violación en el que tomaste como algunos elementos del caso de Marta del Castillo que generó bastante como... movimiento, polémica, tema. Bueno, me censuraron por primera vez en mi vida, concretamente, y me dijeron que en Anain que yo no iba allí. Cuéntame un poco más para... Nunca hablo de esto en público. Sí, gracias por la pregunta. Pues sí, me censuraron porque esta forma parte de un libro que va sobre la violencia sexual y que estoy trabajando con él para La Uña Rota y que no está ni siquiera publicado y tal, y que encima estoy haciendo ghosting al editor. Y en ese contexto bueno, pues me invitaron a un evento en Andalucía y cuando dije sobre lo que quería escribir, porque había que escribir sobre el río Guadalquivir y yo quería escribir sobre la búsqueda de un cuerpo y sobre lo que se encuentra en un río cuando no se encuentra un cuerpo y no se encuentra la justicia, pues me dijeron que o cambiaba de... Primero me dieron largas, después ya de últimas que o cambiaba de tema o no iba y no fui. Sí. Y bueno, a partir precisamente de mi experiencia empecé a hacer escritura alrededor de... no solo de Marta, sino de los crímenes, ¿no? También, también escribí sobre el crimen de Ciudadela que ocurrió en los años 90 cuando unos nazis mataron a Sonia Rescalvo, a una chica trans, ¿no? A patadas, y empecé como a hilar, a pensar que las ficciones son lugares donde incluso es que estaba trabajando en un libro sobre Samuel Lis y sobre cómo las ficciones son lugares que pueden generar más que justicia, memoria para personas con los que la vida ha sido realmente injusta, ¿no? Y podemos romper esa idea de víctima porque podemos darle, no sé, es como un aliento más a la vida cercenada de alguien y me parecía interesante eso. Me parece precioso porque además creo que siento que el arte es lo que puede otorgar también a la gente, que es un poco como de bálsamo, digamos, a cosas que son muy difíciles de digerir y que luego te permite este ejercicio que para ser Tauro eres muy espiritual, porque todo lo que acabas de decir es mega espiritual, que es como un acto psicomágico, ¿no? Un poco esta idea de trascender lo que ha pasado y tratar de darle una apertura, pues un poco abrir las puertas para que se limpie y se hable de todo eso, ¿no? ¿Por qué tanto miedo a hablar sobre violencia sexual, a contar experiencias y a poder desarrollar arte alrededor de esto? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál crees que es...? En el mundo gay no tengo tan claro cuál es la razón por la que no se habla, más allá de la vergüenza. Sí que pienso que las pocas veces que se ha hablado se utiliza como si nuestras vidas fueran una foto en negativo del mundo heterosexual, o sea, donde como si fuera sencillamente violencia patriarcal, cosa que no es así, porque nosotros no estamos exactamente regulados por toda la norma de la economía heterosexual, aunque estamos influidos y demás, y porque también nosotros somos capaces, que es lo importante, creo, de pensar a nivel interno, a nivel de colectivo, de generar formas de dominación interna, ¿no? Yo que sé, incluso, por ejemplo, no hace falta irse como a la violencia sexual, como
dentro del núcleo de representación cultural, lo LGTB es G, 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 y ¿dónde está, por ejemplo, la L, ¿no? Exacto. Bueno, pues es una pregunta, es una forma de dominación dentro de un colectivo que supuestamente, ¿no? O sea, también nosotros podemos ser victimarios de cosas, no solo víctimas de sistemas, y tenemos formas de hacernos daño, ¿no? O estructuras culturales. Hablamos de la chemsex, pues yo creo que es una estructura de la cultura gay, ni siquiera de las grandes ciudades, o sea, de la cultura gay, ¿no? Sí, porque es verdad que dentro del propio colectivo, que yo no sé, nunca lo había pensado así, porque al final siento que es verdad que hay mucho del patriarcado, ¿no? Y de esa normatividad o de esa heterosexualidad como norma, que es la que es como, no diría culpable, pero como responsable de todas esas violencias que también entre nosotros mismos como que nos ejercemos, ¿no? Y tú crees que no, que tú crees que tenemos como que hay una propia regla dentro del propio colectivo que... Yo creo que tenemos una normatividad y eso significa que tenemos una cultura y eso significa que nuestra cultura no está indemne de hacer daños y que desde luego no es una foto en negativo de la dialéctica heterosexual, sino que tenemos nuestras propias costumbres, los propios lugares a los que vamos, nuestras propias maneras de divertirnos, nuestros propios referentes, y eso también se aplica a cómo nos relacionamos en un plano de violencia. Tenemos nuestras propias formas de ejercer violencia y eso tampoco es negativo. Creo que aceptarlo es positivo porque nos permite, sobre todo a nivel interno, más que a nivel externo, para que nos coma, lo utilice no sé quién de extrema derecha y diga, fíjate, ¿no? Que es lo típico, ¿no? De las incoherencias internas, ¿no? Pero bueno, creo que es importante no sentirse una víctima de todo lo que sucede, sino entender que tenemos capacidad de hacer ejercicio de dominación, de daño hacia los demás también, y que tenemos nuestras propias formas, maneras, normas por las que podemos hacerlo más fácilmente que de otra manera. ¿Y hacia dónde crees que va todo esto? ¿Dónde crees que está, no diría la solución, que me parece un poco muy simple esto, ¿no? Como ¿dónde crees que hay que trabajar para que estemos un poquito mejor todas? Pues dentro de la violencia sexual, por supuesto, o sea, lo verá gente que ha sido violentada sexualmente, en compartirlo. No es necesario hacer eso, un tuit, compartirlo con la gente con la que quiere y sentir la seguridad. Creo que es importante ese mensaje, sentir la seguridad de que sepa que es algo más común, que seguramente se lo vaya a contar a una persona que haya tenido una situación muy incómoda. Que se haya dado en una situación que digas tú, ostras, es que me pasó en la asamblea queer de no sé qué y fíjate esta persona. Y que esas conversaciones se den con honestidad, creo que no solo tiene un carácter terapéutico, sino tiene un carácter de apertura, de ruptura de la vergüenza. Y eso es política. Las amigas son política. Las amigas son política. Pues gracias por venirte aquí a filosofar conmigo. Brindo por las amigas, brindamos por las amigas. Sí, brindamos por las amigas.